Bienvenidos, buscadores de la verdad. Están en Secretos de Historias, el rincón donde las sombras finalmente hablan. Hoy, el mundo del espectáculo y la crónica negra se han detenido en seco. Un rumor que comenzó como un murmullo en los pasillos de una prisión de máxima seguridad en Texas ha estallado como una bomba en las redes sociales. Yolanda Saldívar, la mujer más odiada de la cultura latina, habría dado su último suspiro a los 65 años. ¿Es este el fin de una pesadilla que ha durado 3 décadas, o estamos ante el secreto mejor guardado de la justicia estadounidense? Mientras millones esperaban su posible libertad en 2025, el destino parece haber tomado una decisión definitiva y letal. En este video vamos a desenterrar lo que las autoridades no quieren que sepas, la extraña paranoia de sus últimos días, la carta que lo cambiaría todo y el misterio de una celda que hoy está vacía. Quédense con nosotros porque hoy en Secretos de Historias vamos a revelar si finalmente se cerró el capítulo más oscuro del Tex-Mex, o si la verdadera historia apenas comienza. El peso de una fecha maldita. El 31 de marzo no es un día cualquiera en el calendario de la memoria colectiva. Para millones es una fecha que sangra. Es el día en que la voz de Selena Quintanilla se apagó en un pasillo de motel en Corpus Christi. Pero este año, el destino parecía tener guardado un giro final, un cierre poético o quizás siniestro. En la unidad de mujeres de Mountain View, en Gatesville, Texas, la atmósfera se sentía inusualmente densa. Esta prisión, conocida por albergar a las mujeres más peligrosas del estado, incluyendo el corredor de la muerte, se despertó bajo un manto de neblina espesa que apenas permitía ver las torres de vigilancia. Eran exactamente las 6:45 de la mañana. En el mundo exterior, la gente comenzaba a despertar, a revisar sus teléfonos, sin saber que dentro de esos muros de concreto y alambre de púas, el curso de la historia estaba a punto de cambiar una vez más. El sonido metálico de las botas de los guardias contra el suelo de cemento marcaba el ritmo del conteo matutino. Es un sonido mecánico, una rutina que Yolanda Saldívar había escuchado durante casi 30 años. Pero esta mañana la respuesta no llegó. Cuando el oficial de turno llegó a la celda de la prisionera más custodiada, el silencio fue absoluto. No hubo el habitual movimiento de sábanas ni el sonido de la respiración pesada de una mujer de 65 años que ya cargaba con el peso de la edad y el aislamiento. Yolanda Saldívar, la mujer que una vez fue la mano derecha, la confidente y finalmente la verdugo de la reina del Tex-Mex, yacía inmóvil en su litera. Al abrir la pesada puerta de acero, los guardias se encontraron con una escena que parecía congelada en el tiempo. La celda de Yolanda era pequeña, austera, llena de documentos legales y cartas acumuladas por décadas de apelaciones fallidas. Allí, entre esas 4 paredes que fueron su universo desde 1995, el cuerpo de la mujer que cambió la música latina para siempre no respondió a los gritos de mando. Su rostro, marcado por las arrugas del tiempo y la amargura del encierro, mostraba una palidez que no dejaba lugar a dudas, el final había llegado. Una sombra que se desvanece. ¿Cómo es posible que la mujer que sobrevivió al odio de un continente entero, que resistió décadas de amenazas de muerte dentro y fuera de la prisión, simplemente se apagara en el silencio de una madrugada de marzo? La ironía es casi insoportable. Yolanda Saldívar no fue solo una asesina, fue la sombra de una estrella, y pasó el resto de su vida viviendo bajo esa sombra, alimentándose de los recuerdos de una traición que el mundo nunca le perdonó. El descubrimiento de su cuerpo desató un protocolo de emergencia. Inmediato, las radios de la prisión comenzaron a zumbar con códigos que indicaban un deceso de alto perfil. Pero mientras los médicos de la unidad intentaban maniobras de resucitación que resultaron inútiles, una pregunta comenzó a flotar en el aire frío de la celda: ¿qué se llevó Yolanda consigo? Ella no era solo una rea, era la guardiana de secretos que han estado bajo llave por 3 décadas. Secretos sobre finanzas, sobre la relación real detrás de las cámaras, y sobre los motivos que la llevaron a apretar aquel gatillo en el Hotel Days Inn. El contraste de una vida de encierro. Para entender el impacto de este silencio en Mountain View, hay que entender cómo vivía Yolanda. No era una prisionera común. Debido a la naturaleza de su crimen y al estatus de icono de Selena, Saldívar vivía en un aislamiento casi total por su propia seguridad.
Su mundo se reducía a unos pocos metros cuadrados y a breves momentos de ejercicio sola. Ese aislamiento, dicen algunos expertos, fue lo que mantuvo su mente en un estado de paranoia constante, pero también lo que la convirtió en una especie de archivo viviente. En esa cama de prisión, lo que los guardias encontraron no era solo el cadáver de una mujer anciana, era el fin de un enigma. Durante años, Yolanda prometió contar su verdad, una verdad que según ella exoneraría su nombre o al menos explicaría lo inexplicable. Con su muerte, ese rastro de secretos, mencionado en las sombras, se vuelve eterno. El silencio que se sintió en la unidad Mountain View a las 6:45 de la mañana no fue un silencio de paz, sino un silencio de interrogantes. ¿Justicia o escapatoria? Mientras el cuerpo era cubierto con una sábana blanca, la noticia comenzaba a filtrarse hacia los altos mandos del Departamento de Justicia Criminal de Texas. El dilema era enorme, como anunciar la muerte de la mujer que millones esperaban ver salir en libertad condicional en 2025 solo para verla enfrentar el juicio de la sociedad. Para muchos, su muerte es una forma de justicia divina, un castigo que le niega la oportunidad de volver a respirar aire puro. Para otros, es la escapatoria final. Yolanda Saldívar se fue sin pedir perdón de manera que el mundo considerara sincera, y sin entregar las respuestas que la familia Quintanilla y los fans tanto anhelaban. El amanecer del 31 de marzo, una vez más, se tiñó de tragedia y misterio. El silencio en Mountain View no solo marcó el fin de una vida, sino el inicio de una nueva ola de especulaciones que sacudirán los cimientos de lo que creíamos saber. ¿Fue su muerte un evento natural por el desgaste de una vida de estrés y odio, o hubo fuerzas externas que no querían que Yolanda llegara con vida al año 2025? La mujer que fue la sombra de Selena se ha ido, dejando tras de sí un vacío cargado de sospechas en la fría madrugada de Texas. Apenas unas horas después de que el cuerpo de Yolanda Saldívar fuera retirado de la unidad Mountain View, el Departamento de Justicia Criminal de Texas emitió un comunicado escueto y directo. Según el informe preliminar, la causa del deceso fue un infarto fulminante al miocardio. Para el mundo exterior, esta parece una explicación lógica para una mujer de 65 años que ha vivido bajo el estrés extremo del aislamiento durante 3 décadas. Sin embargo, para aquellos que conocen los protocolos de las prisiones de máxima seguridad, la rapidez con la que se cerró el expediente médico levantó más de una ceja. El corazón de Saldívar, según fuentes cercanas a la enfermería de la prisión, no presentaba signos de debilidad en los chequeos de rutina realizados meses antes. No había antecedentes de hipertensión severa ni reportes de dolor torácico que justificaran una muerte tan súbita y limpia. ¿Cómo es que una mujer que había resistido el odio de millones y las duras condiciones de la vida carcelaria simplemente se desvanece en el momento más crítico de su trayectoria legal? El enigma de la salud en el aislamiento. Yolanda Saldívar no era una prisionera que se descuidara. Se sabe que, dentro de su reclusión, mantenía una dieta estricta y caminaba de manera obsesiva en el pequeño patio de recreo solitario que se le permitía usar. Su salud era, irónicamente, su mayor prioridad, pues estaba obsesionada con una sola fecha, el 30 de marzo de 2025. Ese era el día en que, por primera vez en 30 años, tendría la oportunidad de sentarse frente a un tribunal y solicitar su libertad condicional. La duda comenzó a correr como pólvora por los pasillos de Mountain View. Los rumores entre las internas y el personal administrativo sugerían algo mucho más inquietante. En la escena de su muerte no hubo gritos, no hubo ruidos de lucha, ni siquiera el sonido de un cuerpo cayendo con fuerza. Los guardias la encontraron como si estuviera durmiendo, una serenidad que no encaja con la agonía violenta que suele acompañar a un ataque cardíaco masivo. Este detalle ha llevado a muchos expertos independientes a preguntarse, ¿fue un fallo del corazón o un fallo del sistema? ¿Un corazón roto o una muerte conveniente? El momento del fallecimiento es lo que más suspicacias levanta. Saldívar estaba a menos de un año de su posible liberación. El mundo entero estaba preparándose para lo que sería el juicio del siglo, en términos de opinión pública. Las protestas de los fanáticos de Selena ya se estaban organizando y la presión sobre el estado de Texas para que no le otorgara la libertad era asfixiante. En este contexto, la muerte de Yolanda resulta, para muchos, demasiado conveniente.
Si el informe oficial dice una cosa, el historial médico parece susurrar otra. Fuentes extraoficiales indican que en la celda de Yolanda se encontraron medicamentos que no estaban en su lista de prescripciones habituales. Eran sedantes, eran placebos, o peor aún, eran sustancias destinadas a inducir un fallo cardíaco que no dejara rastros evidentes en una autopsia superficial. La ciencia médica nos dice que ciertos desequilibrios de potasio o sustancias específicas pueden detener un corazón sin dejar la huella clásica de un infarto por obstrucción de arterias. El silencio de los médicos de prisión. Lo más intrigante es el hermetismo de los médicos que trataron de reanimarla. En casos de reos de alto perfil, el protocolo exige una transparencia total, pero en el caso de Saldívar, el acceso a sus registros médicos de las últimas 48 horas ha sido bloqueado bajo el pretexto de la privacidad de la paciente. ¿Qué se oculta en esas gráficas de signos vitales? Algunos investigadores sugieren que Yolanda había sido tratada días antes por un supuesto malestar estomacal que fue ignorado o mal diagnosticado, lo que podría ocultar un envenenamiento lento o una negligencia deliberada. La pregunta que queda flotando en el aire es devastadora: ¿fue Yolanda Saldívar víctima de su propio cuerpo agotado por la culpa y el encierro, o fue su muerte el resultado de una justicia extraoficial, ejecutada en las sombras? Una mujer que sobrevivió a amenazas constantes de muerte por parte de otras internas, que vivió en una burbuja de protección para evitar que fuera asesinada antes de cumplir su condena, termina muriendo sola, sin testigos y justo antes de que el mundo volviera a escuchar su voz. La sombra de la duda. La desconfianza pública no es infundada. Históricamente, las prisiones han sido lugares donde las verdades se entierran junto con los cuerpos. El infarto fulminante es a menudo la etiqueta fácil para cerrar casos que el Estado prefiere no investigar a fondo. Mientras el cuerpo de la mujer que le arrebató la vida a la estrella más grande de la música latina es trasladado a la morgue del condado de Coriel, la comunidad científica y legal se divide. No hubo signos de lucha, dicen los guardias. No hubo señales de enfermedad, dicen los registros. Entonces, ¿qué mató realmente a Yolanda Saldívar? Este misterio médico no es solo una nota al pie de página en su biografía. Es el corazón de una nueva controversia que pone en duda la integridad del sistema penitenciario y el destino de los secretos que Yolanda juró llevarse a la tumba. Si el corazón de Saldívar dejó de latir por causas naturales, fue el fin de una era. Pero si hubo algo más, estamos ante uno de los encubrimientos más grandes de la historia criminal moderna. El misterio de la causa médica permanece como una herida abierta, recordándonos que, en la historia de Selena y Yolanda, nada es nunca lo que parece a simple vista. El desmoronamiento de una mente bajo vigilancia. Yolanda Saldívar no era una mujer que se quebrara fácilmente. Había soportado el peso del estigma social más grande de la historia hispana durante 3 décadas. Sin embargo, en los meses previos a su muerte, algo cambió radicalmente en su comportamiento. Quienes la observaban a través de las cámaras de seguridad o compartían los tensos silencios de los pasillos en la unidad Mountain View, notaron que la frialdad que siempre la caracterizó se había transformado en una paranoia asfixiante. Yolanda ya no caminaba con la frente en alto, ahora, sus pasos eran erráticos y sus ojos, siempre vigilantes, parecían buscar amenazas en las sombras de su propia celda. El encierro prolongado hace cosas terribles con la psique humana, pero lo de Yolanda parecía ir más allá de la simple fiebre de celda. Se dice que pasaba horas mirando hacia la pequeña rendija de su puerta, convencida de que los guardias habían sido sustituidos por extraños. La mujer que una vez manejó los hilos de un club de fans y de boutiques de moda, ahora estaba atrapada en un laberinto mental donde todos eran enemigos potenciales. Los visitantes invisibles y el miedo al final. Los testimonios de otras internas que ocasionalmente lograban intercambiar palabras con ella en las zonas comunes o a través de las paredes son escalofriantes. Según algunas reas, Saldívar comenzó a hablar de visitantes invisibles. No se refería a fantasmas en el sentido sobrenatural, sino a personas que, según ella, entraban en su unidad mientras ella dormía para mover sus pertenencias, revisar sus escritos y dejar mensajes codificados. «Vienen por mí», le susurró a una interna durante un breve traslado a la biblioteca. «Ya no esperan al 2025. Se les acabó la paciencia».
Esa frase, vienen por mí, ha quedado grabada como un presagio oscuro. ¿A quién se refería Yolanda? A los fanáticos radicales que nunca dejaron de enviarle amenazas de muerte. ¿O se refería a alguien dentro del sistema legal que temía lo que ella pudiera decir si obtenía la libertad condicional? La paranoia de Saldívar no era solo el miedo a un ataque físico, era el terror de quien sabe que posee una información que se ha vuelto demasiado peligrosa para ser conservada. La carta, el secreto que lo cambiaría todo. Pero el detalle más inquietante, el que realmente hace que esta historia tome un tinte de conspiración cinematográfica, ocurrió apenas 24 horas antes de que su corazón dejara de latir. Fuentes cercanas al departamento de correos de la prisión confirman que Yolanda entregó un sobre sellado dirigido a su abogado de confianza. No era una petición legal ordinaria. Según los rumores que han filtrado empleados de la oficina postal de la cárcel, el sobre era inusualmente grueso y estaba sellado con cinta adhesiva adicional, como si Yolanda temiera que alguien intentara abrirlo antes de que saliera de los muros de Mountain View. ¿Qué contenía esa carta? Se especula que eran sus memorias finales, pero no cualquier tipo de recuerdo. Se dice que en ese documento Yolanda detallaba con nombres, fechas y pruebas supuestas irregularidades financieras y secretos de la estructura interna que rodeaba a Selena antes de aquel fatídico marzo de 1995. Algunos creen que eran las pruebas que siempre prometió y que supuestamente sacudirían nuevamente los cimientos de la familia Quintanilla y pondrían en tela de juicio el legado inmaculado de la reina del Tex-Mex. Si esa carta contenía la verdad, o una versión de ella lo suficientemente convincente para reabrir viejas heridas, la muerte de Yolanda se convierte en una coincidencia casi imposible de creer. ¿Salida planeada o silencio forzado? La pregunta que atormenta a los investigadores y seguidores de Secretos de Historias es, ¿fue esa carta su sentencia de muerte? En un entorno donde cada movimiento es monitoreado y cada palabra puede ser grabada, la idea de que Yolanda estuviera a punto de soltar una bomba informativa pudo haber activado alarmas en lugares muy altos. La paranoia que mostraba en sus últimos días podría no haber sido una enfermedad mental, sino una reacción lógica de alguien que se siente acorralado. Esa noche final Yolanda no durmió. Los registros de actividad indican que la luz de su celda permaneció encendida hasta altas horas. Estaba alerta, como si esperara que el verdugo llegara en cualquier momento. El hecho de que fuera encontrada muerta poco después de enviar ese documento crucial levanta una sospecha legítima. ¿Fue su muerte un alivio para muchos que querían que esos secretos se enterraran con ella, o fue una salida planeada por ella misma, sabiendo que su verdad causaría más daño desde la tumba que desde la libertad? El legado de una traición que no muere. La paranoia de Yolanda tras las rejas es el reflejo de una vida marcada por el engaño. Ella vivió sus últimos años convencida de que el mundo seguía conspirando en su contra, tal como ella conspiró una vez contra la persona que más confiaba en ella. Pero más allá de su estado mental, la existencia de esa última carta deja una herida abierta en la historia. Si el sobre llegó a su destino, el abogado de Saldívar posee ahora el arma más peligrosa del mundo del entretenimiento. Si el sobre se perdió en el correo de la prisión, entonces el silencio de Mountain View fue, efectivamente, una operación exitosa de censura definitiva. Yolanda Saldívar murió mirando por encima del hombro, en una celda donde el único enemigo presente era ella misma, o eso es lo que quieren que creamos. El miedo que la mantenía despierta no era un invento de su imaginación, era el eco de una traición que, incluso 30 años después, seguía cobrando intereses. ¿Estamos listos para lo que podría revelarse si esa carta sale a la luz, o es mejor que el misterio muera con la mujer que lo creó? El estallido de una verdad cuestionada. En el preciso instante en que la noticia del fallecimiento de Yolanda Saldívar cruzó las puertas de la unidad Mountain View y llegó a las redacciones de los principales medios, el Internet se convirtió en un campo de batalla de opiniones. Pero más allá de los memes y las expresiones de alivio de quienes sentían que finalmente se había hecho justicia, surgió una corriente mucho más profunda y perturbadora, la sospecha. Las redes sociales no solo explotaron con la noticia, sino que comenzaron a diseccionar cada segundo del reporte oficial.
Para una gran parte del público, la narrativa del ataque al corazón resultaba demasiado simple, demasiado conveniente y, sobre todo, demasiado oportuna. ¿Estamos realmente ante un proceso biológico natural o ante un final fríamente calculado para evitar que una mujer hablara? La falta de transparencia inicial por parte de la prisión de Gatesville, Texas, solo sirvió para echar gasolina a un fuego que ya ardía con fuerza. En la era de la información, el silencio institucional se interpreta como complicidad, y el hermetismo de las autoridades tejanas sobre los detalles específicos de las últimas horas de Yolanda alimentó una red de teorías conspirativas que hoy parecen más sólidas que nunca. El informante de las sombras. La teoría del encubrimiento tomó fuerza cuando un supuesto informante, vinculado al personal administrativo de la prisión, filtró información que sacudió los cimientos del caso. Según este testimonio anónimo, el ambiente en la prisión había cambiado semanas antes del deceso. Se hablaba de reuniones privadas entre altos mandos del Departamento de Justicia Criminal y personas externas que no figuraban en los registros de visitas habituales. El rumor era claro: Yolanda Saldívar sabía demasiado. Se dice que la prisionera había pasado sus últimos meses organizando documentos, recibos y diarios que pretendía utilizar como moneda de cambio para asegurar su seguridad una vez que saliera en libertad condicional en 2025. Su posible liberación no era solo un problema ético o moral para los fanáticos de Selena, era un riesgo de seguridad nacional para ciertas estructuras de poder que preferían que los secretos financieros y personales que rodeaban la gestión de las boutiques de Selena permanecieran en el olvido. La teoría sostiene que Yolanda no era solo una asesina, sino una pieza que, de quedar suelta, podría haber derribado piezas de dominó que muchos consideran intocables. 2025, el riesgo que nadie quería correr. El calendario era el peor enemigo de quienes deseaban el silencio de Saldívar. Con la fecha de su elegibilidad para la libertad condicional acercándose a pasos agigantados, la presión sobre el estado de Texas era insoportable. Si el Consejo de Libertad Condicional decidía, por alguna razón legal, otorgarle el beneficio de salir bajo supervisión, el caos social sería inevitable. Pero había un miedo mayor: las entrevistas. Imaginen por un segundo a una Yolanda Saldívar libre, sentada en un set de televisión con una audiencia global de millones, lista para revelar los secretos que prometió durante 30 años. Para muchos teóricos del encubrimiento, alguien en las sombras decidió que el riesgo de que Yolanda tuviera un micrófono frente a ella era simplemente inaceptable. Eliminar el riesgo antes de que llegara el 2025 no solo evitaba el escándalo mediático, sino que cerraba permanentemente la posibilidad de que se cuestionara la narrativa oficial que hemos aceptado desde 1995. La batalla por la autopsia externa. La versión del estado de Texas sobre el infarto fulminante ha sido recibida con un escepticismo feroz. Grupos de activistas, e incluso algunos sectores que no simpatizan con Saldívar pero que exigen transparencia judicial, han comenzado a presionar por una autopsia independiente. ¿Por qué el cuerpo fue procesado con tanta rapidez? ¿Por qué se limitó el acceso a los análisis toxicológicos completos? La petición de una autopsia externa pone en duda la integridad de los muros de concreto de Gatesville. Se argumenta que, en un sistema donde los recursos médicos son limitados, un infarto puede ser fácilmente simulado mediante la administración de sustancias que desaparecen del sistema en cuestión de horas. Si no hay una revisión por parte de patólogos ajenos al Estado, la verdad sobre lo que entró en el torrente sanguíneo de Yolanda esa última noche permanecerá oculta para siempre. La sospecha de un crimen oculto no es solo una invención de Internet, es una pregunta legítima sobre cómo el sistema trata a los prisioneros que se vuelven inconvenientes para el statu quo. ¿Justicia divina o silencio administrativo? Para la familia Quintanilla y los millones de seguidores de Selena, la muerte de Yolanda puede parecer el cierre de un ciclo de dolor, una justicia divina que llegó antes de que ella pudiera saborear la libertad. Sin embargo, para los analistas de crímenes reales y los seguidores de secretos de historias, este cierre parece más un punto final forzado en un libro que aún tenía páginas por leer. Estamos ante un escenario donde la verdad oficial y la verdad oculta podrían estar a kilómetros de distancia.
Si Yolanda Saldívar fue silenciada para proteger el legado de otros o para evitar un colapso en la narrativa de un crimen que ya creíamos resuelto, entonces su muerte no es el fin de la historia, sino el inicio de un escándalo de encubrimiento que podría superar al crimen original. Es posible que la prisión más segura de Texas se convirtiera en el escenario de una ejecución silenciosa bajo el disfraz de una muerte natural. Las piezas del rompecabezas están sobre la mesa y cada una de ellas apunta a que, en el caso de Yolanda Saldívar, el silencio final fue el encargo más importante de todos. La sombra de Yolanda Saldívar parece tener una extraña e inquietante cualidad, se niega a desaparecer, incluso cuando el cuerpo que la proyectaba ya no respira. Con su partida física de este mundo, una sensación agridulce recorre el continente. Para muchos, este es el punto final que la historia exigía desde hace 3 décadas. Sienten que, con el cierre de sus ojos, se apaga también el último vestigio de una traición que hirió el corazón de la cultura latina. Sin embargo, para otros, este no es un cierre, sino un vacío. Muchos sienten que los secretos de aquel fatídico 31 de marzo en el Hotel Days Inn de Corpus Christi se han ido finalmente a la tumba. Pero, ¿es eso cierto? La incógnita persiste y quema con la misma intensidad que en 1995, ¿realmente terminó la historia? La comunidad latina hoy se encuentra profundamente dividida. Por un lado, está el alivio masivo de un capítulo cerrado, la paz de saber que la mujer que apretó el gatillo nunca volverá a pisar las calles. Por otro lado, surge la frustración de una verdad que quizá nunca será revelada por completo, una verdad que quedó atrapada en los labios de una mujer que prefirió el enigma a la redención. El ciclo del dolor y la morgue de Texas. El ciclo de dolor que comenzó con un disparo por la espalda hace 30 años cierra hoy con un cadáver custodiado en una fría morgue de Texas. Es un final desolador para una historia que siempre estuvo rodeada de sombras. Pero este cadáver deja tras de sí una pregunta que resonará por generaciones, una duda que los libros de historia no podrán ignorar. ¿Fue Yolanda Saldívar simplemente una víctima de su propia paranoia y obsesión, o fue el último peón en un juego mucho más oscuro de lo que nos permitieron ver? Si aceptamos la versión de que Yolanda murió sola y por causas naturales, aceptamos también que el misterio muere con ella. Pero si nos atrevemos a mirar más allá de los muros de concreto, nos damos cuenta de que su muerte es solo el inicio de una nueva mitología. Una mitología donde la figura de Saldívar se convierte en una advertencia sobre la lealtad, el poder y las consecuencias de saber demasiado. El legado de Selena permanece intacto, brillante y lleno de luz, pero la partida de Yolanda añade una capa de oscuridad que nos obliga a cuestionar todo lo que creíamos saber sobre la justicia. La verdad tras el cristal. Quizás el nuevo comienzo al que nos enfrentamos sea uno de investigación constante. Con Yolanda fuera de la ecuación, las lenguas que antes temían hablar podrían empezar a soltarse. O quizás el silencio sea ahora definitivo. Lo que es seguro es que la historia de la reina del Tex-Mex y su perseguidora ha entrado en una fase eterna. Ya no hay más apelaciones, ya no hay más entrevistas en la cárcel, ya no hay más esperas para el 2025. Solo queda el mito. ¿Fue su muerte un acto de misericordia del destino o una medida desesperada para proteger secretos inconfesables? Al final, cada espectador tiene una pieza del rompecabezas. Yolanda Saldívar se llevó sus razones, sus miedos y su verdad al otro lado, dejándonos a nosotros la tarea de decidir si queremos seguir buscando o si finalmente dejaremos que Selena descanse en paz, lejos de la sombra de quien fuera su mayor admiradora y su peor enemiga. Llegamos al final de este viaje por las sombras del caso más impactante de nuestra historia reciente. Las preguntas quedan en el aire y la respuesta final, como siempre, la tienen ustedes. Desde Secretos de Historias queremos saber qué piensan, creen en la versión oficial del ataque al corazón o sienten que hay algo más oculto tras los muros de la prisión de Texas. ¿Creen que Yolanda se llevó secretos que podrían haber cambiado la historia de Selena? Por favor, dejen su opinión en los comentarios, estamos leyendo cada una de sus teorías. No olviden suscribirse al canal y activar la campana de notificaciones para no perderse nuestro próximo hallazgo, porque aquí, en Secretos de Historias, la verdad siempre tiene una cara oculta. Si este vídeo les ha parecido impactante, compártanlo con sus amigos y en sus redes sociales, ayúdenos a que estas dudas lleguen a más personas.
Gracias por acompañarnos una vez más en este recorrido por lo desconocido. Nos vemos en el próximo secreto.